este fin de semana también hubo hechos que de cierta manera conmocionaron, ¿no? Hicieron latir el mapa geopolítico. ¿Por qué? Porque en Rusia el último sábado hubo un levantamiento de un grupo paramilitar que daba cuenta de su insatisfacción con algunas políticas que se llevan adelante en torno a la ejecución estratégica de la guerra contra la OTAN y Ucrania que está librando Rusia. Sin embargo, este alzamiento fue sofocado rápidamente por Putin, aunque tuvo que negociar con los sediciosos. Vamos a meternos de lleno para poner blanco sobre negro en esta situación sobre lo que se vivió en las últimas horas en Rusia. Le damos la bienvenida a un hombre conocido por la casa, el analista internacional Cristian Lamesa. Cristian, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida a La Periferia. ¿Cómo te va? Hola Gustavo, un gusto estar nuevamente hablando con vos y con tu audiencia. El gusto es nuestro, Cristian. Bueno, ponernos en situación, ¿qué es lo que pasó en Rusia y cómo está el estado de situación en la actualidad? Bueno, lo que ocurrió en este último fin de semana, comenzaron en horas de la madrugada del sábado de Rusia, una situación que sinceramente creo yo que hasta este momento nos está dejando todavía más preguntas que respuestas o certezas. Uh-huh. La cuestión es que el jefe, el dueño de la empresa militar privada Wagner, Prigozhin, Prigozhin, inició un motín, una rebelión dirigida contra específicamente la cúpula militar, o sea, la conducción militar a través de su figura que sería el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el general Gerasimov, que es el comandante, la máxima autoridad en cuanto a lo militar, independientemente del ministro de Defensa, el general Shoigu. Esto lo aclaro porque en muchos momentos y en muchos medios se habló de un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado contra el presidente Putin. En rigor de verdad nunca se habló de un intento de destituir al primer mandatario ruso, sino que más bien es un enfrentamiento entre estas no facciones militares, diríamos, entre esta compañía militar privada Wagner, que también ahí cabe aclarar, muchos dicen mercenarios, en realidad yo no creo que sea lo más correcto decir que son mercenarios, porque tienen muchas diferencias con lo que sería el tradicional mercenario, las empresas militares privadas norteamericanas. En el caso de los Wagner, solo pueden ser contratados con la anuencia del Estado ruso y trabajan en el extranjero únicamente en lugares donde justamente el Estado ruso permite que tengan actividades, y esos lugares son justamente en casos, por ejemplo, en República Centroafricana, Malí, Burkina Faso, lugares donde son gobiernos que son amigos de Rusia y que tienen intereses como para que estas compañías militares apoyen a estos gobiernos contra fuerzas insurgentes y terroristas. Entonces, en este contexto, es por supuesto una compañía muy poderosa, la Wagner, que ha sido responsable incluso de grandes victorias importantes durante esta operación militar en Ucrania. Digamos que a través de este enfrentamiento se inició esta especie de motín, de rebelión, en el cual dijeron que iban a avanzar sobre Moscú, donde hoy el presidente Putin en un discurso habló de el derribo de algunas aeronaves por parte de este grupo Wagner, que habría causado la muerte, sino que causó la muerte de varios pilotos y ciudadanos rusos. Pero esto, duró menos de 24 horas esta rebelión,
El presidente Putin el sábado temprano salió a dar un mensaje a la nación muy contundente, en el cual se habló claramente de traición, de una traición a la patria, que esto era una puñalada por la espalda a Rusia y al pueblo ruso, y diciendo que se los iba a castigar con la mayor dureza. Y en el transcurso de las horas, el presidente Lukashenko, presidente de Bielorrusia, tuvo una comunicación telefónica con Vladimir Putin, se ofreció a mediar y hablar con Prigozhin, y el líder de los Wagner decidió dar vuelta en este intento, volver a sus campamentos y dar por tierra ya con este intento de motín. Ahora bien, se le había abierto una causa penal por rebelión, una acusación muy grave que tiene una pena de entre 12 y 20 años de prisión. Y finalmente la cuestión se resuelve con la ida de Prigozhin a Bielorrusia. Él en este momento está en Bielorrusia con la anuencia de Putin y siendo recibido por el presidente Lukashenko, y aparentemente se había retirado esta causa penal. A ver, ¿por qué digo que deja más preguntas que respuestas? Primero, por la contundencia de las palabras del presidente Putin. Es claro que él habló también de evitar un derramamiento de sangre y lo que también haya sido un enfrentamiento fratricida. También mencionó, y es cierto, también hay que destacar el patriotismo y la bravura y el heroísmo con el que lucharon los hombres de la compañía militar Wagner, no solo en Ucrania, también hay que recordar la participación en Siria, luchando contra los terroristas del Estado Islámico y en tantos otros lugares. Y esto fue lo de Ucrania hace poco que lograron la victoria en Artyomov, en Bakhmut, que esto fue una verdadera picadora de carne para las fuerzas ucranianas, y ahí es donde a mí me entran serias dudas. Hay que recordar también, Gustavo, y no quiero extenderme demasiado, pero me parece interesante. Vos recordarás cuando durante la batalla de Artyomov o de Bakhmut hubo también un conato de enfrentamientos, surgieron unos videos de Prigozhin insultando directamente al ministro de Defensa, diciendo que no le mandaban armamento, que no le mandaban municiones, que estaban indefensos. Y en realidad, vos fíjate, Gustavo, que sabemos que en la estrategia militar nunca vas a mostrarle debilidad a tu enemigo. Claro. Y más que Prigozhin lo conoce hace muchos años a Putin. O sea, hay una amistad personal. Es como que vos salís a decirme algo en un video por las redes sociales, cuando tenés mi celular y me podés llamar y decirme, Cristian, que me manden municiones, ¿me entendés? Entonces llamaba mucho la atención. Y aparte otro hecho concreto, que en la batalla de Bakhmut se calcula más o menos que la diferencia en cuanto al poder de fuego de Rusia respecto de Ucrania era de 10-1. O sea, a todas luces no había falta de municiones. ¿Qué conclusión sacamos mucho? Que esta era una estrategia distractiva para hacerle ver al régimen de Kiev que estaban débiles, y mandaban tropas y caían como moscas, que literalmente es lo que ocurrió hasta que terminó totalmente en manos rusas Bakhmut. Entonces, este hecho es lo que a mí que haya existido una operación de este tipo en ese momento, y esto que ocurrió ahora, por supuesto, es mucho más grave, pero es algo que a mí todavía yo digo esto y con esto cierro, Gustavo. Sí. Yo creo que al día de hoy estamos viendo un rompecabezas al que le faltan varias piezas, y creo que en el transcurso de los días y de algunas semanas tal vez esas piezas vayan apareciendo y podamos entender mejor qué es lo que pasó este fin de semana. Esto es así porque resulta por lo menos si no confuso, abre un montón de interrogantes, ¿no? Porque, claro, Putin fue muy contundente, como decías vos, el sábado, y uno esperaba que este levantamiento, este motín, sea duramente reprimido. Ahora también, claro, cuando uno empieza a pensar fríamente, es probable que Putin se haya visto obligado a negociar
con las fuerzas de la Wagner por el hecho de no demostrar debilidad interna y no ir en confrontamiento interno cuando tiene varios frentes externos abiertos, lo cual generaría obviamente un proceso de debilitamiento de su propio gobierno, teniendo en cuenta que hay fuerzas infiltradas operando también en el territorio de Rusia. O sea, la situación es compleja también en ese sentido. Mira, es tan cierto lo que vos decís, y eso es lo que justamente le suma, vale la redundancia, más complejidad todavía para el análisis, porque primero, no me parece casual la salida a Bielorrusia de Prigozhin. Incluso hace un rato leía las últimas palabras de Putin el día de hoy, en la cual invitaba a los luchadores de Wagner a unirse mediante contrato a las Fuerzas Armadas de Rusia, al ejército y a otras fuerzas de seguridad, o tenía la alternativa también de volver con sus familias, y dijo textualmente que los que quisieran irse a Bielorrusia también podían hacerlo. ¿Y por qué menciono Bielorrusia? Porque se sabe ya hace tiempo, pero ahora es como que ya está en fase de ejecución, un plan que especialmente se está orquestando en Polonia para derrocar al presidente Lukashenko y en lo posible propiciar una guerra civil en tierra bielorrusa. Esto, por supuesto, que es de una gravedad y una peligrosidad importante. Bielorrusia es uno de los principales aliados de Rusia, y me parece que la salida de Wagner a Bielorrusia no es un dato menor para el análisis, y más teniendo en cuenta que Kiev está a 100 kilómetros de la frontera, o algo menos de la frontera con Bielorrusia, que podría ser que se abra un frente, ya sea hacia Kiev por parte de Wagner, o que incluso sea una defensa para el gobierno de Lukashenko. Y aparte, lo que vos mencionabas de los frentes internos, bueno, yo no... a ver, el tema de que hayan habido bajas es algo que ya como que le suma bastante complejidad al tema. Pero en un primer momento, vos sabés que esta situación que genera Prigozhin provocó también que ciertos grupos, yo les llamo quintacolumnistas, esas quintacolumnas que siempre hay, o en muchos casos, y saboteadores, infiltrados que hay en Rusia, también los hay en Bielorrusia, se asomaran la cabeza, y hay fuentes que cuentan que se habrían podido identificar a bastante de esta gente, ¿no? Eso es lo que a mí me hacía pensar hasta qué punto podría no ser esto una estrategia justamente para provocar eso. Por otro lado, te digo que en cuanto yo lo veo por contactos que tengo, por supuesto, con Rusia, no hay tal debilitamiento interno de Putin. De hecho, como te mencionaba antes, en ningún momento se habló, por lo menos de forma explícita, de un intento de derrocamiento de Putin, sino más bien de este enfrentamiento que hay. Eso es claro y es abierto. Hay un enfrentamiento entre dos alas, una más dura y una más moderada dentro del Kremlin y dentro de las Fuerzas Armadas. Pero el apoyo a Putin fue absoluto. Desde, por ejemplo, Gennady Zyuganov, que es el líder del Partido Comunista de Rusia, hablando públicamente, apoyando la institucionalidad y apoyando la conducción del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente Putin, hasta su santidad el patriarca Kirill. De ahí, de un extremo al otro, medio todos apoyándolo, y incluso, bueno, la sociedad mostrándose y manifestándose en este sentido. Yo creo que hay un discurso o una caja de resonancia en Occidente que intenta dar esa sensación. Yo no lo veo sinceramente que esté debilitado. Sí, sin duda fue una situación no deseada,
por lo menos lo que llegamos a ver hasta ahora. Uh-huh. Este motín, por supuesto, no es algo deseado, pero también a mí me llamaba la atención porque viste que, como dice el refrán, la victoria tiene muchos padres, pero la derrota generalmente es huérfana. Sí. Y en una situación en la cual Rusia estuviese teniendo un revés en el campo militar o algo de eso, yo creo que se haría comprensible una situación de este tipo. También me llama la atención que esto sucede en una situación en la cual la contraofensiva ucraniana está siendo un desastre en toda regla. No llegaron ni siquiera, vos imaginate, Gustavo, no llegaron ni siquiera a la primera línea defensiva escalonada que tiene Rusia, y ya perdieron del 4 de junio hasta ahora, se calculaban unas 15.000 bajas de la parte ucraniana, casi 300 tanques, o sea, realmente un desastre militar en toda regla. Entonces también hace más incomprensible decir, o sea, una situación de este tipo, cuando en realidad las cosas están yendo bien. Hace poco yo lo escuchaba a Putin en el Foro Económico de San Petersburgo y decía contaba los números de la economía y era algo realmente envidiable, pero desde todo punto de vista, y siendo que es un país con las mayores sanciones en la historia de la humanidad y con toda la guerra económica que le hacen, y tiene 3,3% de desocupación, 9% de pobreza, 11% de inflación, que es mucho menos que muchos países europeos, y una proyección para el año en curso de 5%. Entonces, es una situación realmente bastante, y aparte yo te digo esto de vuelta, teniendo gente allá en Rusia que me corrobora la situación, hay una situación de pleno empleo, así que es una situación realmente, lo del fin de semana fue una situación sorprendente, pero te repito, yo creo que nos faltan piezas para terminar de armar el rompecabezas, pero yo creo que sin duda en un tiempo vamos a poder terminar de encontrar un sentido a esto. Cristian, en función precisamente, y por último, para seguir aportando en este armado rompecabezas, uno tiene que tener en cuenta que permanentemente, cuando hay crisis en Estados Unidos, los demócratas, la salida que encuentran, digo porque en su mayoría muchas veces ha pasado esto bajo gobiernos demócratas, cuando hay crisis económica interna, la salida que encuentran es salir a guerrear, ¿no? Empezaron a jugar estratégicamente en América Latina poniendo tropas en Perú, por ejemplo, el mes pasado. Vuelven a fijarse en Centroamérica también como planos estratégicos. Arabia Saudita le dio la espalda de cierta manera en Medio Oriente, no acatando determinadas directivas de Estados Unidos, teniendo en cuenta que son socios también estratégicos. ¿Crees que puede haber una avanzada estadounidense en este sentido en función de gestar una nueva instancia de guerra fría con este tipo de operaciones, o crees que por ahora es prematuro pensar que esto fue orquestado desde la CIA o desde el Pentágono en propio territorio ruso? No, sí, hay información que dice que la CIA estaba al tanto de que esto iba a suceder y que trataron de manejarse con absoluta cautela. Sí, estoy convencido que, es más, hacen cosas que son asombrosas. La otra vez vi un spot publicitario de la CIA en ruso, convocando a que los rusos que quieran acercarse a la CIA, y una cosa totalmente absurda, o sea, por las redes sociales, ¿no? Pero bueno, esto que tiene visos casi de tragicomedia. Sin duda que hay agentes infiltrados, por supuesto, en Rusia, como debe haber en Estados Unidos, agentes rusos, pero sí, sin duda que hay, bueno, esto que te hablaba de esta quinta columna interna, que yo creo que no son muchos, pero no hace falta que sean muchos para que hagan daño. También el servicio, el FSB, que es el heredero del KGB, trabaja de manera muy eficiente, y
pero yo te digo una cosa, supongamos que a Prigozhin se le saltó un tornillo, porque es una persona que tiene una personalidad muy intensa, digámoslo, ¿no? De un modo elegante. Pero bajo ningún punto de vista yo pondría las manos en el fuego en el sentido de que no sea un traidor y un vendido de intereses extranjeros. Uh-huh. Es un hombre que, primero, que es visionario, o sea, está bien que la plata nunca hacía las ambiciones económicas de nadie, pero digamos que en Rusia hay un concepto de patriotismo muy fuerte y de honor también muy fuerte. Entonces yo descartaría completamente que haya sido tentado por alguna potencia extranjera para hacer esto. Si es tal y como nosotros nos lo mostraron y lo vimos, yo sí podría pensar que tomó una decisión equivocada, que se le salió un tornillo, o que realmente quería ir a agarrarse a las pillas o a los kilómetros de defensa. Pero no en este caso particular. Sí, por supuesto, tenemos el caso de Navalny, que se sabe que es un agente al servicio de intereses extranjeros, específicamente muy ligado a los intereses británicos. Sí, pero en este caso puntual no, y más en lo general de lo que me decías de Estados Unidos. Por supuesto, en Estados Unidos es una situación crítica en cuanto a su futuro como único hegemón a nivel mundial, como mundo unipolar. Está totalmente en crisis esa idea, y yo creo que está condenado a terminar ese modelo mundial, dejando paso a este mundo multipolar. Vos mismo lo dijiste, el distanciamiento de Arabia Saudita. Es una situación que a Estados Unidos le inquieta mucho, es un imperio en caída, y bueno, como suele ocurrir, ningún imperio murió sin morir matando. Uh-huh. Entonces yo creo que en ese sentido es peligroso la situación en general. Vemos lo que pasa con China, es incomprensible que este hombre, Anthony Blinken, viaja a China, que no lo querían recibir, termina siendo recibido incluso por Xi Jinping, como para tratar de poner paños fríos y tratar de recomponer la relación, y no termina prácticamente de salir Blinken de China, y está Biden diciéndole a Xi Jinping que es un dictador y que prácticamente es un pelele que no sabe lo que ocurre en su país. Entonces vos decís, ¿qué les está pasando a estos muchachos? ¿Tienen realmente un manejo de la geopolítica que parece como si fueran los payasos Gaby Fujimiliki? Es parte de lo que se fue gestando a partir de distintas administraciones también en Estados Unidos, ¿no? Porque terminan ganando aquellos halcones que querían, si bien mantener las formas, avanzar geopolíticamente a nivel internacional, gestando esta instancia imperial. Me parece que pasa por ahí. Cristian, vamos a seguir obviamente de cerca lo que vaya pasando a nivel geopolítico y sobre todo con Rusia. Te agradecemos enormemente esta charla y también el contacto que tuvimos a nivel personal durante el fin de semana para que nos pongas al tanto de lo que estaba pasando allí en Rusia. Gracias. No, por favor, un gran abrazo a vos, el agradecido soy yo por el llamado, y dale, cuando quieras nos mantenemos en contacto. Un abrazo grande. Abrazo grande, que sigas bien. Así escuchábamos al analista internacional aquí en la periferia, Cristian Lamesa, dando cuenta de lo que está ocurriendo en Rusia por estas horas.